Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al mundo real del mercado Forex, bienvenidos al análisis de previsión en Forex, DAX alemán, crudo ligero, crudo Brent y oro que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Quien les habla, Jesús Ángel Benito, profesional de mercados desde 1990. Cuando son las 17 horas y 15 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 9 de diciembre de 2016, viernes, voy a realizar el análisis de previsión para la semana que viene, del 12 al 16 de diciembre. Estamos tocando fondo de este año 2016. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un fin de semana más con nuestro equipo para revisar, para analizar, como siempre, desde un punto de vista real de comportamiento de las cotizaciones. Vamos a analizar, como siempre, el comportamiento, lo que ha sucedido durante esta semana desde un punto de vista macroeconómico y fundamental y desde un punto de vista técnico, y finalizaremos, como siempre, con la colocación de niveles de soporte y de resistencia y lecturas generales para la semana que viene. Como comentamos, estamos llegando ya al final de este año 2016 y parece que las cosas se van definiendo y las cotizaciones de los principales pares de divisas van tomando un rumbo más definido del que han tenido en los últimos meses. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, con la cotización del euro dólar. La cotización del euro dólar en esta semana, como podemos ver en la imagen, la clave técnica, sin duda alguna, ha estado en el precio de apertura anual. Una vez más, recordemos que el precio de apertura anual le había soportado a la cotización desde principios del año 2016, no había podido consolidar por debajo de esta pieza, nos batió el punto de partida anual el día 14 de noviembre y, como vemos, lo único que ha hecho esta semana desde un punto de vista técnico es buscar la reafirmación del quiebre anterior, ni más ni menos. La clave técnica para la cotización del euro dólar, impulsado a la baja con fuerza desde el punto de partida anual. Quedan todavía 4 horas y 20 minutos para que cierre el mercado, hoy día 9 de diciembre. Si en estas 4 horas y 40 minutos, que quedan para que cierre el mercado, las cotizaciones sufren algún movimiento violento que pueda hacer que estas cotizaciones terminen en niveles superiores o inferiores a los que están cotizando en estos momentos, deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Las cotizaciones están ya muy sosegadas, parece que van buscando ya la cama para dormir el fin de semana, pero si se produce algún movimiento deben de tenerlo muy en cuenta. Bien, como siempre vamos a comenzar después de ver el detalle clave, el fundamento clave de esta semana en la cotización del euro dólar. Como siempre vamos a realizar el recorrido, los cómo y los porqués de los movimientos de la cotización del par más operado del mercado de divisas. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, dos eventos han marcado el movimiento de la cotización del par. Inició la semana en el amparo y en el refugio de muy largo plazo del 10609. Recuerden que lo sigue peleando y lo sigue luchando. Sigue en su radio de influencia. No hay nada nuevo, aunque parezca lo contrario. Sigue en el radio de influencia totalmente. Y después de haber arrancado la semana en un poquito por debajo del 106, un poquito por debajo del refugio de muy largo plazo, con el resultado del referéndum de Italia constitucional, pues alimentó presión alcistas, llegó a ganar incluso un 2,61%. En la jornada, como vemos, los máximos alcanzados en la jornada del jueves, en la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo salió a escena el jueves, día 8, el día de ayer, y como vemos en la imagen, desde el precio de apertura anual, lo único que ha hecho la cotización es cotizar a la baja con fuerza
hasta el refugio de muy largo del 10609. Técnicamente no existe otra cosa, más que los movimientos y los respetos de las piezas históricas que son las que dominan a las cotizaciones totalmente. El movimiento bajista, bueno, los inversores han encontrado la disculpa en un movimiento, en una maniobra, en la implementación de activos, en la compra de bonos de la zona euro por parte del Banco Central Europeo. La tasa de interés la dejó en el 0%, pero sí que realizó una maniobra en cuanto a la inyección de liquidez en la zona euro. Va a aumentar el periodo de tiempo establecido de marzo del año 2017, que era la fecha tope para la inyección de liquidez, la va a aumentar hasta finales del año 2017, es decir, un periodo superior al establecido anteriormente. Y va a realizar una reducción de inyección mensual. De los 80.000 millones de euros que estaba inyectando el Banco Central Europeo, va a pasar a los 60.000 millones de euros. Es decir, que por una parte expandimos en el tiempo y por otra parte comprimimos en cantidad a inyectar. Pero si se fijan y hallan las cuentas, al final del año 2017 se habrá inyectado más dinero, medio billón de euros más, que si se hubiera frenado en marzo del año 2017, aunque se ha reducido en 20.000 millones de euros por mes. La cuenta está muy clara. Échenla si les apetece. Bien, la cotización del euro dólar, como vemos, tuvo su punto de arranque un poquito por debajo del refugio de muy largo del 10609. Exactamente el precio de apertura semanal lo generó en el 1596 y va a terminar con unas caídas mínimas, de mínimas a moderadas, intrasemanalmente de un 0,57%. Es decir, que aparte de todo el baile que ha tenido, por usar un término vulgar, la cotización del euro dólar al final acaba solamente con unas pérdidas de un 0,55% en términos intrasemanales. Pérdidas mínimas, prácticamente de mínimas a moderadas marca en estos momentos. Como comentamos, cotiza un poquito por encima del 1,05. Recordemos que en el 1,05 encontró soporte, fuerza de soporte, en la zona psicológica de segundo grado, un poquito por encima, el día 4 de diciembre, y bueno, lo tenemos a tiro de bala, otra vez es el mínimo de los últimos meses, el 1,0507, y sin lugar a dudas, pues va a ser una pieza de referencia para la semana que viene. La cotización, desde el rechazo de su precio de apertura anual, mantiene unos rendimientos negativos de un 3%, exactamente un 2,94% desde el precio de apertura anual. Teniendo en cuenta que quedan 3 semanas para que cierre el año, son pérdidas totalmente insignificantes en términos intraanuales. Y desde el día 1 de diciembre, recordemos que la apertura mensual la tuvimos también en el refugio de muy largo plazo del 10609, mantiene unas pérdidas de un 0,50%, pérdidas insignificantes en términos intramensuales. Bien, vamos a realizar, como siempre, las lecturas y vamos a medirle la temperatura a la cotización del euro dólar en temporalidades superiores. Antes de iniciar el análisis en temporalidades superiores hacia inferiores, les invito, como siempre, a que se hagan seguidores nuestros a través de nuestra página web, forestindices.es, a través de nuestro blog, con el mismo nombre, o de las redes sociales, Facebook y Twitter. Si se hacen seguidores nuestros, podrán recibir todos los análisis inmediatos que realiza nuestro equipo. Recuerden que a primera hora de la mañana de la sesión asiática ya estamos con nuestros formatos de vídeo todos los días. Pueden disfrutarlo de forma gratuita en formato de vídeo y en formato de texto a las 5 de la mañana GMT. Todos los días de la semana, de lunes a viernes. También todos los días de la semana pueden asistir a un análisis en directo a las 7:30 GMT, 8:30 del horario europeo. Picando en este icono de aquí le da el acceso directo a la sala de conferencias. Dura una media hora el análisis de 7:30 GMT a 8:00 GMT. Y a las 8:00 GMT tendremos ya abierta la sala de trading ininterrumpida durante toda la sesión europea. Está abierta hasta las 13:00 GMT, 14:00 del horario europeo. Picando en este icono tendrán el acceso directo.
Les recuerdo que disponen de una amplia gama de vídeos educativos, casi 60 vídeos educativos, de todos los temas relacionados con los mercados de renta variable, forex y demás. Análisis técnicos fundamentales, herramientas operativas en definitiva. En casi 60 vídeos pueden encontrar de todo. Y les recuerdo también que estamos en época navideña y como todos los años desde Forex Índices le ofrecemos ofertas en planes de enseñanza si reservan plaza para el año 2017 antes del 31 de diciembre. Pídanos información porque ya se van cubriendo las plazas. Si reservan plaza, como comento, antes del 31 de diciembre, recibirán rebajas importantes en el precio final que se aplicará a partir del 1 de enero del año 2017. Bien, vamos con el análisis de la cotización del euro dólar y comenzamos, como siempre, en temporalidad trimestral, llamando la atención sobre el refugio que desde hace 2 años le salva la vida, literalmente a la cotización del euro dólar. Llamamos la atención por la parte de arriba, que en los últimos trimestres ni siquiera ha podido llegar al refugio histórico más importante que tiene por la parte de arriba como resistencia en el 1.1853. Las órdenes vendedoras se han impuesto siempre a las compradoras antes de llegar. Detalle importantísimo, denotando debilidad y adquiriendo presión bajista para probar de nuevo el 1.0609, vital, clave y determinante, como determinante será la directriz alcista de larguísimo plazo que nos viene desde 1985, es decir, desde hace más de 30 años, que nos queda muy cerquita de la zona psicológica de categoría excepcional de la paridad 1 a 1. El cierre del 31 de diciembre, cierre mensual, trimestral y anual, sobre el 1.0609 tendrá todo que decir desde un punto de vista técnico para el inicio del año 2017. No adelantemos acontecimientos y vamos a la siguiente temporalidad para marcarle la lectura. De temporalidad mensual, aquí ya nos aparece el precio de apertura anual y observamos perfectamente cómo el rechazo en firme de este mes de diciembre del precio de apertura anual nos devuelve a la cotización de nuevo por debajo del 1.0609. Recuerden que es la pieza que mes tras mes en los últimos 2 años le ha soportado y le ha salvado de caídas superiores y ha generado, junto con la pieza de resistencia por la parte de arriba de largo plazo del 1.1635, ha generado un rango estructurado de mediano-largo plazo. Rango estructurado en un movimiento de consolidación de niveles alcanzados. Todas estas lecturas deben de tenerlas muy en cuenta para aplicar después sus estrategias y sus formas operativas. Temporalidad semanal. En temporalidad semanal apreciamos perfectamente cómo el rechazo en firme del precio de apertura anual de esta semana le ha hecho daño a la cotización, replegándose con muchísima fuerza. Como vemos, nos deja una vela con implicaciones bajistas, con un repliegue rápido, muy rápido, con implicaciones bajistas. Y presumiblemente acabará con un cuerpo bajista por debajo del 1.0609 esta semana. Es una pista, recordemos que ya nos cerró la semana de mediados de noviembre, una semana en mediados de noviembre nos cerró ya por debajo, cuidadito con este rechazo y cuidado con el cierre del 1.0609 por debajo del mismo, porque mientras no vuelva a cotizar por encima de la congestión de muy largo plazo del 1.0609, las presiones alcistas para el euro dólar están totalmente cerradas y totalmente vetadas. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. Nada más, simplemente ver el rechazo en firme del punto de partida anual, el respeto en los primeros compases, como podemos ver, del 1.0609, pero ni siquiera ha tenido capacidad de rebote y de recuperación después de encontrar esos apoyos en el jueves día 6. Y vemos como el jueves día 8 y vemos como el viernes día 9 se nos viene por debajo ya del refugio. Repito, mientras no cotice, no vuelva a cotizar por encima del 1.0609, las presiones alcistas están totalmente vetadas.
Para la semana que viene le vamos a colocar ya las principales piezas de resistencia y de soporte. Como siempre, volvemos a una temporalidad de 4 horas. Son muchos los seguidores, muchos los operadores que nos preguntan que por qué siempre marcamos los niveles en una temporalidad de 4 horas. Siempre contestamos lo mismo. Es por pura cuestión de visualización, pero los niveles son los mismos en temporalidad de 4 horas, de 5 minutos, de 15, de 1 hora o de temporalidad diaria. ¿De acuerdo? Los niveles no cambian, lo único que varía es la forma y la interpretación y la ejecución sobre estos niveles dependiendo de la temporalidad en la cual se trabaje, ni más ni menos. Vamos a colocarle los niveles, pero antes les detallo el calendario macroeconómico para la semana que viene porque tenemos eventos importantes, sobre todo el miércoles. El miércoles tenemos las ventas minoristas, datos finales del mes de noviembre desde Estados Unidos a las 13:30 GMT. Tenemos decisión de tipos de interés a las 19:00 GMT desde Estados Unidos. Atentos porque hace un año ya que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió subir la tasa de interés del 0,25 al 0,50%. Desde entonces no ha vuelto a realizar ningún giro en su política monetaria y parece ser que la maquinaria está ya preparada para realizar esa subida de tasa de interés. Veremos a ver si es el miércoles de la semana que viene, día 14, porque, repito, los datos macro, tanto los datos de empleo como el Producto Interior Bruto, como los demás, como el IPC, todo acompaña, ¿no? Y todo parece que en la economía americana funciona bien y no hay ningún motivo para que la Reserva Federal no suba tasa de interés, si no es en esta última reunión del presente año 2016, en las primeras del año 2017 debería de realizarlo. Estaremos muy atentos a las 19:00 GMT en plena sesión americana del miércoles. El jueves tenemos a primera hora de la sesión asiática los datos de empleo desde Australia pertenecientes al mes de noviembre a las 0:30 GMT. La decisión de tipos de interés desde Suiza llegará a las 7:30 GMT y la decisión de tipos de interés también en la sesión del jueves desde el Reino Unido a las 12:00 GMT. En el menos 0,75% mantiene la tasa de interés el Banco Nacional Suizo y el Banco Central del Reino Unido lo mantiene en el 0,25%. Veremos a ver si hay algún giro en estas políticas monetarias de los dos bancos. En definitiva, en la jornada del jueves tenemos una jornada bastante complicada en cuanto a aspectos macroeconómicos y fundamentales, y de la jornada del viernes destacamos el IPC de la zona euro, datos finales del mes de noviembre que se harán públicos a las 10 de la mañana, 10:00 GMT. Bien, como comentamos, la próxima semana vamos a tener esa reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y puede hacer que el euro dólar presione a la baja con más fuerza si la Reserva Federal tomara la decisión de subir tasa de interés de ese 0,50%, aunque solo fuera un cuarto de punto, y lo tiene ya muy descontado el mercado, pero bueno, seguramente la cotización del euro dólar adquiriría más presión bajista. Desde un punto de vista técnico, para que remonte posiciones, tiene que volver por encima del 1,0609. Como vemos en la imagen, lo ha intentado. El nivel de refugio de muy largo plazo lo ha intentado desde la sesión americana del jueves día 8, ha sujetado perfectamente a la cotización, pero en apertura europea, en horarios de apertura europea de hoy viernes día 9, ya se nos ha venido abajo, denotando debilidad. Tan solo la recuperación del 1,0609 con sus patrones de consolidación abrirían puertas a presiones alcistas. Resistencia delimitada por un nivel intraanual en el 1,0750. Consolidando por encima de esta pieza de resistencia, la principal de semana la vamos a delimitar en el precio de apertura anual, 1,0857, y otra resistencia le colocamos en el 1,0891. No le colocamos más, a unos 160 puntos de la situación actual. Desde un punto de vista técnico, para la semana que viene es suficiente. Presiones alcistas, como comentamos, únicamente veríamos si
el euro dólar se viera alimentado por aspectos macroeconómicos y fundamentales. Y estos aspectos macroeconómicos y fundamentales solamente pueden venir de una congelación de tasas de interés por parte de la Fed y que en el comunicado posterior la señora Yellen anunciara que se va a retrasar la subida de tasa de interés. Solamente así recuperaría posiciones la cotización del euro dólar. Si esto no se produce, al euro dólar, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, le va a costar mucho retomar posiciones. Acentuará sus caídas si la Reserva Federal subiera tasa de interés y si el IPC, que vamos a conocer el viernes de la semana que viene desde la zona euro, saliera alguna décima por debajo de lo esperado. Buscaría mínimos de los últimos años. El primer soporte, delimitado por un refugio de mediano plazo, 1,0470. Batido este primer soporte, tendríamos puertas abiertas a presiones bajistas más definidas y acentuadas. Dos piezas nos pasan en la zona del 1,03, exactamente en el 1,0314. Confluyen un nivel de congestión de corto plazo y la directriz alcista de larguísimo plazo que nos viene desde 1985. Doble pieza, doble barrera que la vamos a delimitar como principal soporte para la semana que viene. Niveles alcanzables si la Fed de Estados Unidos decidiera subir la tasa de interés, aunque fuera en un cuarto de punto porcentual, y realmente cuando alcanzaría estos niveles inmediatamente es si la Fed de Estados Unidos decidiera subir, en vez de un cuarto de punto, decidiera subir medio punto, es decir, del 0,50 hasta el 1%. Entonces, sí que sí, la cotización del euro dólar se precipitaría directamente buscando la zona del 1,03. En el 1,0314 tenemos el principal soporte de la semana que viene, más que nada porque vienen dos piezas acompañadas, la directriz de larguísimo plazo y este nivel de corto. Batido a la baja esta doble pieza, tenemos campo abierto hasta las inmediaciones de la zona psicológica de categoría excepcional de la paridad 1 a 1. El refugio histórico de largo plazo más cercano nos pasa en el 1,0068, como podemos ver, a casi 500 puntos de la situación actual. Pero, dados los eventos y los datos macro que tenemos la semana que viene y dado el rechazo en firme que ha sufrido la cotización de su precio de apertura anual, todo es posible. Para la negociación inmediata, cuando arranque la semana, mientras no recupere el euro dólar el 1,0609, presiones alcistas técnicas totalmente vetadas. Por la parte de abajo, el primer soporte importante lo tenemos en un refugio de mediano plazo, 1,0470, prácticamente en mínimos de los últimos tiempos. Y recuerden que entre estas piezas históricas que le hemos colocado para la negociación intrasemanal, irán colocados los niveles intradiarios para que nos ayuden a tomar decisiones en la negociación de cortito plazo, en la negociación intradiaria. Bien, terminamos el análisis de la cotización del euro dólar y vamos a continuar con la cotización del dólar yen. Les detallo el orden de aparición. En primer lugar hemos visto el euro dólar, después vamos a ver el dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. De una forma más rápida veremos el libra yen y el dólar CAD. Y después le daremos también un vistazo rápido a la cotización del crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y oro. Este es el orden de aparición por si no quieren ver el vídeo completo que tiene una hora de duración, hora y 15 minutos aproximadamente. Como siempre les aconsejo que vean el vídeo completo, sobre todo a personas que se estén iniciando en estos mundos complicados y difíciles. Les aconsejo que vean el vídeo completo porque, como siempre comento, no es solamente un vídeo de análisis, sino que se van dando claves concretas también de negociación histórica que le pueden ayudar para su forma de operar y su forma de trabajar en el mercado. Vamos con la cotización del dólar yen. La imagen con la que debemos de quedarnos en este final de semana es con el refugio de mediano largo de los 114,94, prácticamente en zona psicológica de segundo grado de los 115,00. Le ha ejercido fuerza de resistencia en los últimos tiempos y, como vemos,
esta semana parece ser que va a cerrar por encima si estas 4 horas que quedan de negociación del día de hoy pues lo permiten, se quedará ya a dormir por encima de este refugio y va a ser vital de aquí en adelante porque mientras no vuelva por debajo de los 114,94 las presiones bajistas para el dólar yen están totalmente vetadas. La cotización del par se ha mantenido, como podemos ver en la imagen, desde el precio de apertura semanal. El precio de apertura semanal lo generó en la zona de los 113, ni siquiera los inversores llevaron a la cotización a probar el refugio de largo plazo de los 112,73, ya denotaba fortaleza desde el inicio de semana. Las órdenes compradoras se imponían claramente a las vendedoras antes de llegar al refugio y desde ahí lo único que hemos visto con un ritmo bastante lento pero firme es una presión alcista. Va a terminar la semana con unas ganancias exageradas de un 2,04% en términos intrasemanales. Desde el punto de partida mensual, la cotización inició su punto de arranque un poquito por debajo del refugio de mediano largo, mantiene unas ganancias totalmente insignificantes en términos intramensuales de un 0,52%. Temporalidad trimestral y le marcamos las lecturas. Bueno, lo que más nos llama la atención es que el refugio de muy largo plazo de los 102,31 al final se ha hecho fuerte y como vemos en este trimestre la cotización del dólar yen genera unas ganancias no exageradas, sino muy exageradas de un 14,35% en este trimestre, en este último trimestre del año 2016. Es lo que más debe de llamarnos la atención y, por supuesto, mientras no vuelva por debajo de los 102,31 en términos de muy largo plazo, los movimientos están vetados totalmente a la baja en la cotización de este par. Temporalidad mensual. Llamamos la atención sobre el apoyo perfecto que ha tenido en los 112,73. Este refugio de largo plazo que siempre ejerce fuerza sobre la cotización del par, ejerciendo fuerza de soporte o bien fuerza de resistencia, dependiendo de por dónde ataque la cotización. Le da el apoyo, le concede la ayuda y nos genera una vela con implicaciones alcistas de un repliegue rápido, generando, como vemos, además, unas ganancias en este mes de diciembre. Atentos al detalle y atentos a los 112,73. Mientras no cotice por debajo, en términos de largo plazo, no veremos presiones bajistas. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal los detalles más importantes son los apoyos reiterados durante 2 semanas consecutivas después del quiebre de los 112,73 hace 3 semanas, le da los apoyos y después de haber rechazado los 114,94, como vemos, encontrando el apoyo en los 112,73 va a terminar esta semana ya por encima de los 114,94. Vital y clave para el inicio de la semana que viene. Vistazo en temporalidad diaria. En temporalidad diaria lo apreciamos perfectamente después de haber frenado la progresión al alza, el refugio de mediano largo le abre la puerta y mientras no se la vuelva a cerrar, las presiones bajistas vetadas, como comentamos. Por la parte de abajo ha sido imprescindible la ayuda del refugio de mediano plazo de los 113,74 durante toda esta semana. Día tras día, de forma reiterada, le ha concedido esa ayuda, ese apoyo y desde ahí impulso técnico. Ayudado también por el Dow americano. El Dow americano, el índice americano, va siempre muy correlacionado con el dólar yen y lo único que hace el dólar yen es acompañar esos máximos históricos de la cotización del Dow, que amenaza la zona psicológica de los 20.000 puntos. Colocación de niveles para la semana que viene en la cotización del dólar yen. Mientras no pierda los 114,94 las presiones bajistas vetadas y continuar alimentando presiones alcistas. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 116,39.
consolidando por encima con sus patrones correspondientes, abriría la puerta a presiones alcistas, más definidas y acentuadas. Principal resistencia para la semana que viene, delimitada por un refugio de mediano-largo plazo, 117,57. Otra la encontramos delimitada en un eje inclinado bajista de mediano plazo que nos pasa en los 118,91. Y la última, refugio de muy largo, en los 119,79, prácticamente en el precio de apertura anual de este año 2016, que lo marcó en los 120,32, merodeando la zona psicológica de primer grado de los 120,00. Por la parte de abajo, ya hemos detallado la importancia de esta pieza, 114,94. Solamente si la cotización se coloca por debajo de ella y sufre rechazos, abrirá puertas a presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 113,74. Si bate esta pieza, el principal soporte de jornada lo tenemos delimitado en el refugio de muy largo, vital, clave y determinante en el último mes, proporcionándole el apoyo, como hemos visto en temporalidades superiores. 112,73, principal soporte para la semana que viene, y el último se lo colocamos en un refugio de mediano plazo, 111,78, donde ha encontrado los apoyos la cotización del par en los últimos tiempos. En definitiva, para el dólar yen, 114,94 tiene la clave en el inicio de la semana que viene. Continuamos con la cotización del dólar yen, del dólar franco suizo, perdón. Si en el euro dólar el precio de apertura anual ha sido clave y determinante, en el dólar franco suizo también. Genera un espacio y genera un dibujo contrario a la cotización del euro dólar. Primero golpea por la parte de abajo, le ejerce fuerza de resistencia, después nos hace su nudo de enlace perfecto y milimétrico, y esta semana, como vemos, va a buscar su radio de influencia y le ejerce fuerza de soporte, enviando a la cotización a la resistencia más importante, que pelea por la parte de arriba en el 10184. 10184, vital para la semana que viene en su arranque, ejerciendo fuerza de resistencia en las últimas jornadas, como podemos ver en la imagen, y proporcionándole el apoyo en las últimas instancias de esta semana. 10184, la clave para el inicio de la semana que viene. La cotización del dólar franco suizo va a terminar la semana con unas ganancias totalmente insignificantes, de insignificantes a mínimas, de un 0,53%. Parece que se nos va a quedar a dormir en el radio de influencia de este refugio de mediano largo del 1,0184. Desde el punto de partida anual mantiene unas ganancias totalmente insignificantes de un 1,81%, y desde el precio de apertura mensual, que lo generó en el 1,0169, unas ganancias totalmente insignificantes de un 0,18%. Temporalidad trimestral y lectura. Recuerden que la semana que viene tenemos decisión de tipos de interés por parte del Banco Nacional Suizo. No se esperan cambios. El menos 0,75% es la tasa actual de interés y parece ser que no va a haber cambios, pero por si acaso habrá que estar con mucho cuidado en esos horarios del miércoles a las 7:30 GMT, cuando el Banco Nacional Suizo haga pública su tasa de interés. Lo que más nos llama la atención desde un punto de vista técnico es que el dólar franco suizo se despega del refugio histórico de muy largo plazo, que lo mantiene capturado desde el año 2008, desde el primer trimestre del año 2008. Estos máximos secuenciales que ha generado en los últimos trimestres, en los últimos 2 años, deben de ser referencia vital para la negociación en la zona del 1,03, un poquito por encima. Luego veremos por qué se ha frenado ahí la cotización. Las cotizaciones no se frenan porque sí, las cotizaciones ejercen fuerza de soporte y fuerza de resistencia porque hay algo que le impide la progresión al alza. Luego veremos qué es. Pero estos máximos secuenciales, evidentemente, en caso de que los alcance, será
será pieza clave para seguir su evolución. De momento lo que vemos es que los tiene muy cerquita esos máximos secuenciales y alimenta una vela en presión alcista que no vemos en los últimos años. Esta vela en presión alcista es la más potente de los últimos años y debemos de tenerlo muy en cuenta, encontrando el apoyo perfecto en los 0,9680. Son las claves técnicas de muy largo plazo para la cotización de este cruce. Temporalidad mensual para ver los detalles. De temporalidad mensual, como podemos apreciar, vamos a expandir el gráfico porque el único detalle importante nos lo deja el apoyo en el punto de partida anual del 1,0006, prácticamente en zona psicológica de categoría excepcional de la paridad 1 a 1. Este apoyo con esta vela que nos deja de temporalidad mensual con implicaciones alcistas es válida y por la parte de arriba, como podemos ver en la imagen, el 1,0350 ya nos aparece en escena. Decíamos anteriormente en temporalidad trimestral que las cotizaciones no se frenan porque sí, se frenan en niveles importantes, en niveles históricos y en este caso, como podemos ver en la imagen, lo frenó a la cotización en enero del año 2015 y la volvió a frenar en noviembre del mismo año 2015. Pieza histórica colocada por nuestro equipo hace muchos años que cada vez que llega la cotización la respeta. Atentos a ella, sería el destino si la Fed de Estados Unidos decidiera subir tasa de interés de forma consistente, la semana que viene buscaría inmediatamente el 1,0350. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. El refugio de mediano largo del 1,0184. Lo lleva golpeando 3 semanas consecutivas. No ha conseguido cerrar por encima de esta pieza ninguna semana. Atentos al detalle, por si esta semana tampoco lo consiguiera. Está en estos momentos cotizando en el 1,0188, es decir, a 4 puntitos del refugio. Eso no significa absolutamente nada, ¿no? Lo lógico es que se quede a dormir ya en el radio de influencia de este refugio histórico y será clave para la semana que viene desde un punto de vista técnico. Temporalidad diaria, aquí también apreciamos cómo de forma reiterada y día tras día la cotización ha intentado cerrar por encima del 1,0184 pero no lo ha conseguido. Si consiguiera cerrar hoy viernes día 9 por encima sería una pistilla, no muy consistente, pero ya sería un detalle a tener en cuenta después de haberla golpeado durante varias jornadas y no haberlo conseguido, que lo consiga finalmente, aunque sea mínimamente, sería un detallito. Y el comportamiento de la cotización en su lucha y en su pelea sobre esta pieza histórica para la semana que viene será vital en el arranque. Colocación de niveles para el dólar franco suizo. Si le proporciona la ayuda, si le proporciona el apoyo, el 1,0184 en el arranque semanal le alimentará presiones alcistas. La principal resistencia de semana es la primera, 1,0350, la hemos visto anteriormente, delimitada en temporalidad mensual, donde le han puesto el freno los grandes inversores en los últimos meses. 1,0350, primera y principal resistencia de semana, consolidando por encima camino abierto hacia una resistencia, nivel de corto plazo, 1,0474. Y la última que le colocamos, refugio de mediano largo en el 1,0570, a casi 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo y desde un punto de vista técnico, para que adquiera presiones bajistas la cotización del dólar franco suizo, tiene que colocarse por debajo, 1,0184 y sufrir rechazos. Soporte delimitado por una congestión de corto plazo, 1,0104. Principal soporte de semana, delimitado por el precio de apertura anual, 1,0006. Siguiente soporte, delimitado por un refugio de mediano largo plazo, en los 0,9943. Y el último, con campo abierto, en un refugio de mediano plazo, en los 0,9779. Muy alejado de la situación actual. Niveles solamente alcanzables si la Fed decidiera dejar la tasa de interés en el 0,50% y en el comunicado dejara entrever que va a tardar en realizar subida de tasa de interés. Desde un punto de vista técnico, ya lo hemos comentado,
el nivel del 1,0184 tiene la clave y será determinante en el inicio de semana. Seguimos con la cotización de libra dólar. La cotización del par inició su punto de arranque el día 4 de diciembre en la zona del 1,2673 y va a terminar con unos rendimientos negativos de un 0,72%. La pieza vital por la parte de arriba esta semana ha sido el nivel intraanual del 1,2794 y por la parte de abajo lo sigue siendo el 1,2526. Van a ser las piezas claves para el inicio de la semana que viene, sobre todo el 1,2526 que lo tenemos más cerquita. Mientras no ceda, las presiones bajistas están vetadas. En el momento que ceda, desde un punto de vista técnico, alimentaría presiones bajistas acentuadas. Desde el precio de apertura mensual mantiene un rendimiento positivo totalmente insignificante en términos intramensuales de un 0,50%. Temporalidad trimestral y análisis, como siempre, desde temporalidades superiores. Las corrientes más pequeñas, para que nos ayuden a tomar decisiones, tienen que venir con lecturas de corrientes más potentes. Es decir, para actuar en temporalidades pequeñas siempre debemos de conocer cómo se están comportando las cotizaciones en temporalidades superiores. La imagen más clara y más nítida nos la sigue dejando el refugio de muy largo plazo del 1,2299 que le sigue proporcionando el apoyo a la cotización de el libra dólar. Ningún detalle más de temporalidad trimestral. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual nos aparece ya una congestión de largo plazo en el nivel del 1,2912 y como vemos en la imagen no consigue alcanzarlo desde que tuvo su quiebre. Se pasó durante 3 meses testeándolo, probándolo, le ejerció fuerza de soporte, pero en el momento que lo ha batido no ha conseguido recuperarlo. Atentos al detalle porque las órdenes vendedoras se han impuesto a las compradoras claramente antes de llegar y denota debilidad en la cotización del par. 1,2299 tiene la clave, le sigue ayudando a sujetar a la cotización y si cede estaríamos hablando de presiones bajistas más definidas y acentuadas en términos de largos y muy largos plazos. Por la parte de arriba, como comentábamos anteriormente, el 1,2912 es vital. Nos llama la atención que la cotización estuvo encerrada durante varias semanas consecutivas entre el 1,3314 y el 1,2912, generando un rango con movimiento de consolidación de niveles alcanzados y desde que se desprendió claramente del 1,2912, como comentamos, no ha vuelto a poder recuperarlo. En temporalidad semanal tenemos algún quiebre por debajo del 1,2299, ya es un detalle importante y como vemos las últimas semanas le ha proporcionado el apoyo y la ayuda para evitarle de caídas superiores sobre esta pieza. Si vuelve por debajo del 1,2299, entonces sí que estaríamos hablando de alimentos bajistas más profundos y abultados. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. Bien, de temporalidad diaria simplemente ver cómo mantiene el nivel del 1,2526 como eje central de operaciones estructurado en las últimas jornadas. Este nivel será clave para el inicio de la semana que viene. Principales niveles de resistencia y de soporte. Como siempre, en primer lugar, las resistencias. Si la cotización no cede en el 1,2526, alimentará presiones alcistas. Para alcanzar la primera resistencia, nivel intraanual 1,2794. La consolidación por encima de esta pieza le abriría la puerta a presiones alcistas más acentuadas. Principal resistencia de semana, 1,2912, refugio de largo plazo y desde ahí buscando la última R en el 1,3086, refugio de mediano plazo por encima de la zona psicológica de primer grado del 1,3000. Por la parte de abajo, tan solo la pérdida del 1,2526 abrirá la puerta a presiones bajistas. Soporte principal de semana, congestión de muy largo plazo, 1,2299. Ya hemos visto la importancia de esta
pieza en términos de largo y muy largo plazo, y para el corto y mediano nos ayudará a tomar decisiones. Principal soporte para la semana que viene. Rechazos firmes del 1,2299 le alimentarían más presiones bajistas hacia un nivel de corto plazo, 1,2155. Atentos a este nivel porque, como podemos ver en la imagen, en los últimos tiempos es la pieza que le ha sujetado a la cotización y que le ha evitado de caídas superiores. En el 1,2155 le colocamos el último soporte de semana. Para el negocio de apertura semanal, 1,2526 tiene la clave. Si no consigue perforarlo, recuperará posiciones. Si consigue perforarlo en los primeros compases de semana, poquito a poco, desde un punto de vista técnico, iría buscando el refugio de muy largo del 1,2299. Para ello también ayudarán evidentemente los aspectos macroeconómicos y fundamentales, sobre todo la reunión de la FED el miércoles en sesión americana. Continuamos con la cotización del AUD-USD. Erráticos totalmente los movimientos que genera la cotización del AUD-USD en los últimos tiempos. Por la parte de abajo le concede la ayuda, la directriz de muy largo que nos viene desde el año 2001, luego la veremos en temporalidades trimestrales, y el refugio de largo plazo de los 0,7327. La secuencia es clara, mientras se mantenga por encima de la directriz de muy largo, que nos pasa la próxima semana sobre los 0,7389, mientras se mantenga por encima, las presiones bajistas están vetadas totalmente. La cotización va a terminar, la semana inició su punto de arranque en los 0,7457 y, como vemos, mantiene unas pérdidas totalmente insignificantes de un 0,19%. Pérdidas prácticamente, como comentamos, insignificantes en términos intrasemanales. Desde su precio de apertura mensual, que lo generó sobre la directriz de muy largo plazo, mantiene unas ganancias mínimas de un 0,83% en términos intramensuales, y desde su precio de apertura anual las ganancias totalmente insignificantes de un 2,04%. Temporalidad trimestral y lecturas importantes para la cotización de el AUD-USD. La lectura, la lectura técnica más importante nos la sigue dejando la directriz alcista de muy largo plazo, quebrada el tercer trimestre del año 2015, pero nunca confirmada. Le salva de caídas el refugio de muy largo de los 0,6908 y es la pieza vital en términos de muy largo plazo, y mientras no cotice por debajo, presiones bajistas de muy largo vetadas totalmente. Los últimos trimestres donde está encontrando el apoyo es en la directriz de muy largo plazo. Repito, quebrada y nunca confirmada, le proporciona la ayuda y le evita de caídas. Mientras le siga proporcionando esa ayuda, las caídas para el AUD-USD están vetadas totalmente. Si pierde esta ayuda de la directriz, estaríamos hablando de caídas para la cotización del par. Le marcamos la lectura también en temporalidad mensual. En temporalidad mensual nos aparece ya la directriz bajista de largo plazo que se genera desde abril del año 2013 con el punto de configuración en septiembre del año 2014. La pelea y la lucha en los últimos meses, pero no consigue batirla al alza en términos de largo plazo, que es donde realmente tiene que ser batida esta directriz. La pelea, la lucha, pero la cotización siempre es rechazada. La cotización está encerrada entre el precio de apertura anual, la directriz alcista de muy largo y la directriz bajista de largo plazo. Como vemos, encerrada totalmente en este mes de diciembre, en este triangulito que es vital para seguir su evolución. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal lo apreciamos. Además, vamos a expandir el gráfico porque es lo más importante técnicamente para la cotización de la AUD-USD. Como vemos, la directriz bajista de largo plazo, en términos semanales hemos tenido un quiebre, atentos al detalle por si volviera a cerrar alguna semana por encima de ella, sería una confirmación semanal.
no definitiva, ni mucho menos porque la definitiva tiene que ser en temporalidad mensual, pero sería ya un detalle, pero lo que observamos es que entre la directriz de largo plazo y la de muy largo plazo mantienen encerrada totalmente a la cotización y una de estas dos piezas tiene que ceder para que nos oriente de movimientos definidos. Las caídas abultadas las generaría la pérdida del precio de apertura anual en los 0,7297, que es lo que le está proporcionando la ayuda en las últimas semanas, junto con el refugio de largo plazo de los 0,7327. Repito, solamente la pérdida del precio de apertura anual le alimentaría presiones bajistas acentuadas a la USD. De temporalidad diaria no vamos a detallar ningún aspecto importante, así es que le colocamos ya las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene. 0,7475, primera pieza de resistencia. Consolidando por encima tendría el camino abierto para probar como resistencia la directriz bajista de largo plazo que hemos visto anteriormente en temporalidad mensual. Nos pasa en los inicios de semana sobre los 0,7559. Día a día y en nuestros análisis intradiarios iremos detallando por dónde pasa esta directriz. Cada día que avance pues nos pasará evidentemente un poquito más abajo. En los inicios de semana, como comentamos, en la zona de los 0,7560. La principal resistencia de semana viene delimitada por un refugio de largo plazo en los 0,7606 y abriéndole la puerta a esta pieza elevaría la cotización buscando de nuevo el refugio de mediano largo que le impide la progresión al alza en los últimos tiempos en los 0,7790, a más de 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización sufre rechazos de los 0,7475, le alimentará presión bajista para buscar el primer soporte, delimitado por la directriz de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001 y en el principio de semana nos pasa sobre los 0,7390. Consolidando por debajo, presionaría la baja con más fuerza. Soporte delimitado en un refugio de largo plazo, 0,7327, muy cerquita del precio de apertura anual en los 0,7297, que lo vamos a delimitar como principal soporte de semana. Abriéndole la puerta, tendría el camino libre, tan solo un nivel de corto. Nos topamos en los 0,7167. Para el inicio de semana, el nivel intraanual de los 0,7475 tiene la clave. Solamente el remonte del mismo albergaría probabilidades de presionar al alza. Mientras se mantenga por debajo, lo único que hará la cotización desde un punto de vista técnico será presionar buscando de nuevo el radio de influencia de la directriz alcista de muy largo plazo. Y recordemos que tenemos datos de empleo en la sesión asiática del jueves desde Australia a las 00:30 GMT de la sesión asiática del jueves. Seguimos con la cotización del euro-yen. Las imágenes técnicas que nos deja el euro-yen son milimétricas y perfectas. El nivel intraanual de los 123,19 le cierra el paso doblemente. Se lo cerró el pasado día 5 de diciembre, el lunes de la presente semana, y se lo volvió a cerrar el jueves día 8 de diciembre. Atentos a esta imagen. Como siempre comentamos, las figuras técnicas no se configuran porque sí, se configuran porque hay piezas que le impiden el progreso a las cotizaciones. En este caso se nos hace una figura de doble techo, pero porque hay algo que le impide la progresión al alza. Este algo es este nivel intraanual en los 123,19. Mientras no cotice por encima de esta pieza, las presiones alcistas están vetadas totalmente para el euro-yen. En los últimos compases de semana pelea con un refugio de mediano largo en los 121,71 y le impide la progresión al alza en estos finales de semana. Va a ser la pieza clave en el inicio de la semana que viene y si no la consigue remontarla, las presiones alcistas vetadas. Todo lo que sea sufrir rechazos de esta pieza le alimentará presiones bajistas. La cotización del euro-yen va a terminar la semana con ganancias. Ganancias, como vemos desde la apertura semanal, ganancias abultadas de un 1,52% marca en estos momentos. Desde el precio de apertura
mensual, como podemos ver en la imagen, cotiza en estos momentos justo en su precio de apertura mensual en la zona de los 121,50. Aspectos, como siempre, importantes a tener en cuenta. Temporalidad trimestral. Lectura en temporalidad trimestral. El apoyo reiterado durante 3 trimestres consecutivos en el refugio de muy largo de los 112,79 sigue siendo la clave técnica. Y mientras no vuelva por debajo, las presiones bajistas están vetadas totalmente en el euro-yen en términos de largos y muy largos plazos. Le damos un vistazo también en temporalidad mensual. En temporalidad mensual, dos detalles importantes. Los apoyos reiterados en los 112,79 mes tras mes durante medio año, proporcionándole la ayuda suficiente para ejercerle de fuerza de trampolín e impulsar al alza a la cotización. El detalle del mes de diciembre. En estos momentos, como hemos visto antes, estamos justo en el precio de apertura mensual, 121,62, lo marca, un poquito por encima de los 121,50. Nos deja un doji, indecisión total de los inversores sobre la cotización del euro-yen en este mes de diciembre. Temporalidad semanal para ver qué informaciones podemos sacar. De temporalidad semanal, aquí ya nos aparecen dos niveles de congestión de mediano largo plazo, 121,71 por la parte de arriba y 118,89 por la parte de abajo. Si nos fijamos en la imagen, lo único que hace en las dos últimas semanas la cotización del euro-yen es jugar al tenis entre las dos piezas de mediano largo, encuentra la ayuda y el soporte en los 118,89 y encuentra el freno y la resistencia por la parte de arriba en los 121,71. Colocación de niveles para el euro-yen. Nos vamos directamente ya a la temporalidad de 4 horas. La imagen lo dice todo. 121,71 es la primera pieza de resistencia que se encontrará la cotización del euro-yen si es que hoy viernes 9 de diciembre al final termina por debajo. Consolidando por encima tendría camino abierto para probar una resistencia delimitada en un nivel intraanual 123,19. Atentos a esta pieza, la vamos a delimitar como principal resistencia para la semana que viene, 123,19. Batida esta pieza, tenemos otra resistencia en un refugio de mediano plazo, 124,33. Y la última se la colocamos un poquito por encima de la zona psicológica de segundo grado de los 125,00, exactamente en los 125,30, a casi 400 puntos de la situación actual. Para la negociación en el inicio semanal, 121,71. Tiene la clave en el euro-yen por la parte de arriba. Si sufre rechazos de esta pieza, alimentará presiones bajistas, buscando el primer soporte, delimitado en un nivel de corto, un poquito por encima de la zona psicológica de primer grado de los 120,00, exactamente en los 120,18,5. Batido el primer soporte, tenemos el principal del día. El principal de semana, perdón, en los 118,89. Apoyo perfecto y milimétrico. La imagen y el mensaje de los grandes inversores está muy claro. 118,89. Principal soporte para la semana que viene. Y el último, de la misma categoría que la anterior, en los 117,52. En el inicio de semana, la lucha y la pelea que mantengan los 121,71 es la clave. Hacia donde se decante nos orientará para tomar decisiones en el euro-yen. Bien, continuamos con dos cruces secundarios, el libra-yen y el dólar CAD. Después veremos el crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y oro. Vamos a iniciar la lectura en temporalidad mensual en la cotización de el libra-yen. La lectura más importante desde un punto de vista técnico nos la deja el nivel de los 126,75. Encerrada la cotización entre estas dos piezas históricas, el apoyo que le proporciona los 126,75 le impulsa al alza. Debemos de tener en cuenta que remonta a los 140,94. La pieza que le había ejercido fuerza de resistencia en los últimos tiempos. Por la parte de arriba, la principal resistencia cercana en zona psicológica de primer grado de los 150
yenes por libra. Exactamente la congestión nos pasa en los 150,08. Mientras no vuelva por debajo de los 140,94, las presiones bajistas de largo plazo para libra-yen están totalmente vetadas. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. La información adicional que nos genera en esta temporalidad es que después de haber estado encerrada la cotización entre estas dos piezas de mediano plazo, proporcionándole la ayuda semana tras semana a los 126,75, atentos al detalle, consigue remontar por primera vez en varios meses los 140,94. Esta pieza de los 140,94 será vital en caso de que la ataque la semana que viene. Temporalidad diaria. Vamos con las informaciones en temporalidad diaria. La imagen es nítida totalmente. El refugio de mediano plazo de los 144,99 le frena la progresión al alza de forma reiterada desde el pasado día 1 de diciembre. La prueba la golpea, pero de momento no tiene capacidad ni fuerza para consolidar por encima 144,99 en zona psicológica de segundo grado de los 145,00. Colocación de niveles para la semana que viene, 144,99, vital, clave y determinante para negociaciones de corto y también de mediano plazo. Consolidando por encima abriría puertas a presiones alcistas. Tres resistencias, todas ellas de la misma categoría, con gestiones de mediano plazo las tres, 146,29, 147,65 y 149,23. Muy cerquita de la principal resistencia de semana, delimitada por la congestión de largo plazo de los 150,08, en zona psicológica de primer grado de los 150,00. Por la parte de abajo solo alimentará presiones bajistas si sufre rechazos de los 144,99. Campo abierto. Tenemos hasta un refugio de mediano, 140,94. El principal soporte de semana delimitado en los 139,80, un poquito por debajo de la zona psicológica de primer grado de los 140,00. Último soporte y principal de semana. En definitiva, para libra-yen en los 144,99 se la juega en el inicio de semana. Será la clave. Seguimos con la cotización del dólar CAD, temporalidad trimestral. Llamamos la atención sobre la vela trimestral. Nos está generando una implicación bajista muy fuerte con un repliegue rápido. Atentos al detalle y a la lectura sobre este trimestre que estamos a puntito de terminar. Mantiene una ganancia totalmente insignificante trimestralmente hablando. Y recordemos que el nivel histórico más importante lo tenemos en el 1,2638, que es donde en última instancia ha encontrado el apoyo en los últimos trimestres de este año 2016. De temporalidad trimestral, ningún detalle adicional. Vamos a temporalidad mensual. De temporalidad mensual, la imagen nítida es sobre un refugio de largo plazo, 1,3496 en zona psicológica de segundo grado del 1,3500. Atentos a este rechazo en firme porque le hace daño técnico y tenemos muy cerquita el 1,3094, nivel que se le ha resistido en demasía durante varios meses y nivel que le está proporcionando la ayuda y el apoyo desde el pasado mes de octubre. Atentos al mismo porque para la semana que viene será determinante. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. La primera resistencia que se va a encontrar el dólar CAD es de corto plazo, en el 1,3218,5, 1,3219. Consolidando por encima alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 1,3325 y la principal de semana, refugio de largo en el 1,3496, como comentábamos prácticamente en zona psicológica de segundo grado. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar el 1,3218, continuará alimentando presiones bajistas para toparse con el primer soporte de semana, refugio de largo plazo, 1,3094. El quiebre y la consolidación de esta pieza imprimiría más presiones bajistas hacia el principal soporte de semana,
Refugio de mediano plazo 1.30.02, prácticamente en zona psicológica de primer grado del 1.30.00. Principal soporte de semana y el último en una congestión de corto plazo 1.2886. Para el negocio inmediato en el arranque semanal, por la parte de arriba, primera R 1.3218, por la parte de abajo, primera pieza de soporte, congestión de largo plazo 1.3094. Y como siempre, quienes operen el dólar CAD mirando de reojo a la cotización del crudo Brent y del crudo ligero por la correlación intrínseca que guardan este cruce con la cotización del oro negro. Vamos precisamente con la cotización del crudo Brent y del crudo ligero y le colocamos los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Como siempre, para el crudo, única y exclusivamente le hacemos una lectura en temporalidad diaria y le colocamos los niveles. Esta pieza es vital, 52.89, nivel de corto plazo. Tiene que proporcionarle la ayuda y el apoyo para que continúe presionando al alza. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 55.70, y la principal de semana viene delimitada en un refugio de mediano largo plazo, 57.11, última y principal resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo solamente presionará a la baja si se coloca por debajo de los 52.89 y sufre rechazos de esta pieza. Principal soporte de semana, 50.04, prácticamente en zona psicológica de primer grado de los $50 por barril. Principal soporte y último que le colocamos para el crudo Brent. En definitiva, 52.89 tiene la clave en el inicio de la semana que viene. Recuerden que el crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán, oro, cruces secundarios y algún índice bursátil más, ustedes pueden seguirlo en vivo y en directo a través de nuestra sala de trading durante toda la sesión europea y a través del análisis en vivo de las 7:30 GMT. Terminamos con el crudo Brent y vamos con el crudo ligero y le colocamos las piezas. La imagen en el crudo Brent es nítida totalmente, le frena la progresión al alza el refugio de mediano largo plazo de los 51.96, tiene que abrirle la puerta, si le abre la puerta presionará al alza con más ímpetu. Principal resistencia de semana 54.00. Congestión de mediano largo plazo y consolidando por encima de esta pieza elevaría la cotización buscando ya la zona de refugio histórico de largo plazo de los 57.65. Atentos a esta pieza porque si sigue sufriendo rechazos de ella 51.96, lo que hará la cotización será buscar este nivel intraanual en los 48.54. Primera pieza de soporte. Batida y consolidada tendría el camino abierto para ir buscando el muro de contención de muy largo plazo de los 43.30, que en última instancia, en los últimos meses, como vemos y de forma reiterada, le ha servido para soportar a la cotización y ejercer fuerza de trampolín sobre ella. Fuerza técnica, entiéndase. Para el negocio inmediato en el arranque semanal, 51.96 tiene la clave, la imagen nítida totalmente y mientras no lo perfore al alza, las presiones alcistas están cerradas en el crudo ligero. Continuamos con la cotización del DAX alemán. Temporalidad trimestral. Demasiados trimestres los que venimos llamando la atención sobre el nivel de congestión histórica de muy largo plazo de los 9.484, 3 años consecutivos desde el primer trimestre del año 2014, encontrando el apoyo. Siempre hemos comentado que mientras no cediera en temporalidad trimestral, las presiones bajistas de largo y muy largo plazo estaban vetadas y cerradas. Al final, encuentra impulso alcista. Lo que más nos debe de llamar la atención es que remonta a los 11.010, no es definitivo ni mucho menos, pero un cierre anual por encima de los 11.010 le imprimiría presiones alcistas ya en vistas al año 2017, técnicamente hablando. Temporalidad mensual
De temporalidad mensual son varios los meses y las semanas que venimos llamando la atención sobre los apoyos reiterados que viene encontrando la cotización del DAX sobre su precio de apertura anual de este año 2016, en los 10.476. Al final le impulsa al alza con ímpetu para superar los 11.010. Colocación de niveles para la semana que viene a la cotización del DAX ETRA alemán. Y le vamos a marcar también los rendimientos, porque esta semana, como podemos ver en la imagen, desde el día 5 por la mañana que abrió Frankfurt, nos vamos al día 5 por la mañana, abrió en su precio de apertura anual, en el radio de influencia del precio de apertura anual, va a terminar con unas ganancias demasiado exageradas, las podemos calificar de un 7,30% en términos intrasemanales. Ganancias totalmente exageradas. Colocación de niveles para la semana que viene. Como vemos, movimientos de escalera, perfectos y milimétricos los que mantiene la cotización del DAX ETRA alemán. Recuerden que la cotización del DAX ETRA alemán la analizamos en nuestra sala de trading todos los días y mantiene en gráfico abierto durante toda la sesión europea. 11.163. Clave. La imagen lo dice todo. Mientras no ceda esta pieza, continuará presionando al alza. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo. 11.342. La primera a batir. Consolidando por encima tendría el camino abierto hacia la principal resistencia de semana. 11.604. De momento no le colocamos más. La pérdida de los 11.163, solamente este hecho le alimentarán presiones bajistas, buscando el refugio de muy largo plazo, principal soporte para la semana que viene, 11.010, y la pérdida de esta pieza, el siguiente refugio lo topamos en los 10.844. Fíjense en los movimientos de escalera perfectos del DAX ETRA alemán, milimétrico, técnicamente perfecto, con los niveles que se trabajan en Forex índices todos los días, todas las semanas, meses y años. El DAX ETRA alemán sigue siendo uno de los productos favoritos de nuestro equipo para negociaciones tanto intradiarias como extradiarias. Bien, vamos con la cotización del oro y la colocación de niveles para la semana que viene. Temporalidad trimestral. La imagen más clara nos la sigue dejando la directriz alcista de muy largo plazo, quebrada y todavía no confirmada, y el refugio de muy largo plazo de los 1.330. Le cierran el paso ambas piezas. Quedan 3 semanas de negociación de este año 2016 y si cerrara por debajo de estas dos piezas, técnicamente estaríamos hablando de presiones bajistas más acentuadas. Tan solo la recuperación de los 1.330 abriría puertas a presiones alcistas en términos de largo y muy largo plazo. Temporalidad mensual. La pieza de largo plazo con la que pelea la cotización del oro son los 1.183. Como vemos, tuvimos un quiebre en el mes de noviembre, la pelea y la lucha en este mes de diciembre, pero no consigue recuperarla. Atentos, muy atentos a este detalle. Desde un punto de vista técnico, es la clave para el oro en términos de largo plazo. Temporalidad semanal. En temporalidad semanal ya hemos tenido un quiebre la semana pasada del refugio de los 1.183 y como vemos estaría consolidando con los rechazos que ha sufrido esta semana. Detalles, como digo, muy importantes para seguir la evolución del oro, puesto que mientras no remonte los 1.183, las presiones alcistas están cerradas y vetadas totalmente. En temporalidad diaria apreciamos perfectamente el comportamiento sobre este refugio histórico. Primero llega, golpea, sufre un rechazo, después quiebra, después confirma y ofrece su recorrido. Atentos, 1.183. La clave técnica en secuencias de corto, de mediano y de largo plazo de aquí en adelante. Colocación de niveles para la cotización del oro. Por la parte de arriba, primera resistencia, refugio de largo plazo, eje central de operaciones estructurado de los últimos tiempos. Tiene que recuperarlo. Primera resistencia, 1.183. Consolidando por encima, intentaría escaparse con presiones alcistas hacia la principal resistencia de semana, 1.205, refugio de mediano plazo, siempre respetada por la cotización del oro.
Por la parte de abajo, la primera pieza de soporte viene delimitada en los 1138, refugio de mediano largo plazo. Primera pieza de soporte y principal de semana. La directriz bajista de mediano largo nos aparece en los 1124. Siguiente soporte y el último en la zona de los 1100, exactamente en los 1097. Para el negocio en la apertura semanal, vigilando muy de cerca los 1183, porque tiene la clave para la semana que viene. Bien, pues terminamos el análisis de previsión para la semana del 12 al 16 de diciembre de este año 2016. En Forex Índices, como siempre, estamos para atenderles. La profesionalidad es nuestra bandera y la experiencia nuestra fuerza. Si necesitan información de nuestros planes de enseñanza totalmente personalizados y acoplados a su perfil de inversor, pónganse en contacto con nosotros a través de las vías que encontrarán en nuestra página web. Y recuerden que estamos en época de promoción navideña. Hasta el día 31 de diciembre pueden beneficiarse de esos descuentos importantes para planes de negocio y de enseñanza en el año 2017. Le damos las gracias por su atención y el lunes a primera hora de la mañana estaremos con todos ustedes, como siempre, ya en el mercado. Muchas gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.